A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en su programa de Salud Dental. Soy Daniela Castillo y hoy, junto con Jorge Luis López, vamos a hablar un tema muy importante, ya que ciertos pacientes se han presentado con esta patología, que es la osteomielitis, es decir, la infección de los huesos. Primero que nada vamos a hablar de lo que significa osteomielitis, porque esto puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Vamos a ver la primera imagen que tenemos en pantalla. Bueno, como les decía, la definición es la infección del tejido óseo que involucra todas las estructuras del hueso, ya sea la parte externa, que es la corteza del hueso, como la médula, que es la parte interna, y es provocada por microorganismos. En la siguiente imagen vemos microscópicamente cómo se ve el hueso y cómo estas bacterias han ingresado ya a infectar esta estructura. Vemos que puede generarse en huesos del dedo del pie, huesos de la cadera, y como también vemos en nuestro cráneo, también tenemos huesos que son el maxilar inferior o mandíbula y el maxilar superior. Estos también son susceptibles a esta osteomielitis, a esta infección. Dentro de lo que es la predisposición, se produce más en hombres que en mujeres, y lo que más vamos a encontrar es infecciones a nivel del maxilar inferior o mandíbula. Hoy vamos a hablar un poco de las causas de esta infección, esta osteomielitis, un poco del tratamiento para que ustedes en casa sienten alguno de los síntomas, puedan tratarlos a tiempo. Recuerden que en Dental Implant Center tenemos precios preferenciales para los televidentes que nos están sintonizando, tenemos precios especiales para las consultas con especialistas, como en este caso con un cirujano, de ser el caso para una osteomielitis, así que los esperamos. Vamos a comenzar, Jorge Luis, bienvenido al programa, y comencemos hablando de la osteomielitis. Muchas gracias, doctora Daniela Castillo. Si bien la osteomielitis es una patología que la mayoría no quisiéramos que se presente en cualquier tratamiento odontológico o cualquier descubrimiento de infección a nivel de procesos maxilares, por lo general de tipo odontogénico o de origen dental, la osteomielitis es una infección e inflamación de la médula ósea, del hueso y de los maxilares. Es más frecuente en mandíbula que en maxilar superior, ya que el maxilar superior es un hueso más esponjoso. La mandíbula tiene una sola irrigación y es más difícil y más fácil de que se presente. Esta infección llamada osteomielitis sí puede ser considerado una infección o un proceso, una patología grave en muchas ocasiones y llegar a ser mortal. Raro por el cuidado de antibióticos y la terapéutica que existe en la actualidad, pero sí se puede dar. Como vamos a ver en imágenes, vamos a entender qué es la osteomielitis. ¿Sí? Vemos en esta primera imagen, la osteomielitis quiere decir que no llega sangre al hueso por infecciones. ¿Sí? Esa es la característica principal. No hay aporte sanguíneo, y ese aporte sanguíneo hace que el hueso se muera y que se llene de bacterias. Vamos viendo también en la siguiente imagen, por lo general las características de esta patología, esta que es predilección por la mandíbula, necrosis ósea con o sin fístula, es decir, que puede supurar o salir pus, como no puede también salir pus y estar infectado, como en el caso de una osteomielitis aguda. La infección medular polimicrobiana, está en el escrito ahí, esta infección tiene varias bacterias de tipo aerobio, anaerobio, y que pueden llegar a ser muy difíciles de tratar. Incluso antibióticos de tiempo prolongado hacen que mal
recetados pueden ser la causa de que este proceso a nivel odontogénico, infecciones, caries, necrosis, se produzca y pase al hueso medular y produzca este tipo de infección. Los secuestros que vamos a ver más adelante, que son pedazos muertos de hueso que se forman en el maxilar o la mandíbula, capas como cebolla, que vamos a ver una de las osteomielitis, que es la osteomielitis de Garre, que se forman como capitas de cebolla porque el hueso se va remodelando, y entre las bacterias principales que están los estreptococos y los estafilococos, ¿sí? Aquí vemos lo que es una área de hueso necrótico al abrir y al diagnosticar que esto era una osteomielitis. El hueso está muerto, no tuvo aporte sanguíneo, y por diferentes causas que después veremos a continuación. Esta es una radiografía en el lado izquierdo de cómo se ve radiográficamente un hueso que tiene una osteomielitis, como son secuestros de esclerosis, que nos da a las claras lo que está pasando, y este tipo de infección, que es un tipo de infección más grave de tipo odontogénico en la cavidad oral, en los huesos maxilares, ¿no? Bueno, a lo que a nuestros televidentes les interesa saber es qué signos y síntomas se presentan en una etapa inicial, como para poderlo detectar y acudir a un especialista, o qué tipo de diagnóstico se puede realizar para sospechar que existe osteomielitis en un paciente. Sí, lo primero que los signos y síntomas que presenta el paciente son claros, un proceso de un absceso, una tumefacción, hay aumento de volumen de la cara o de donde está la pieza dental, o donde hubo una patología, porque también de una fractura, porque también puede ser de origen traumático, pero por lo general son odontogénicos, es decir, producen los dientes. Hay trismus, dificultad al masticar, fiebre elevada, mayor de 38 grados, linfoadenopatías puede haber, es decir, inflamación de ganglios linfáticos, aumento de volumen, dolor. Estas son las principales características. Y al tomar una radiografía, halitosis, sí, es una también de las características, porque tiene ya una mezcla de anaerobios y aerobios de la cavidad oral. Eso como principales signos y síntomas. Y en cuanto a en la radiografía, ¿es fácil detectarlo para un odontólogo general o tiene que ser vista por un especialista? Sí, sí puede ser, sobre todo diagnosticada, debería ser diagnosticada por un clínico, un odontólogo que pueda ver este tipo de situaciones. Vemos en este corte panorámico en el lado derecho cómo se presenta en una panorámica de tipo digital como un hueco, aparte de la rama mandibular, ¿sí? Del lado izquierdo vemos un hueco que es la pérdida o la muerte del hueso. En este TAG, corte axial de mandíbula, que ya son exámenes más específicos, se puede ver secuestros óseos y pérdida de volumen. En la literatura te habla como que te dice, es una imagen de carcomido, está carcomido el hueso. Eso es una principal característica, sobre todo de la osteomielitis crónica, es decir, que la infección dental que salió pus fue hacia el exterior y se necrosó el hueso. Aquí, esto para tener una aclaración, este es otro capítulo que es la osteoradionecrosis, pero para aclarar en este tema, es que los pacientes que reciben radioterapia de cabeza y cuello por algún tipo de tumor o cáncer, también se da osteomielitis, es decir, muerte del hueso, pero producida por radioterapia, que eso hablaremos en un próximo programa, pero que tiene que ver mucho con la radiación, que también es una causante de la osteomielitis. Y bueno, ¿qué otro tipo de causas puede generar osteomielitis? ¿Una extracción simple? ¿O de qué tenemos que tener cuidado? ¿O sospechar que posiblemente puede generar una osteomielitis a futuro? Sí, si bien desde una extracción simple hasta diferentes procesos pueden producir osteomielitis, son raros los casos, pero puede producir porque también vamos a ver que hay enfermedades o patologías del ser humano o procesos inmunitarios o procesos carenciales, déficits nutricionales, alcoholismo, etcétera, que también junto a estos tratamientos puede llegar a producir osteomielitis. Vamos a ver en imágenes a continuación. Esto también es una causa hablemos de una simple pericoronaritis de las cordales o de las muelas del juicio, que es la infección que se produce alrededor de la pieza dental que está erupcionando. Por eso es importante que toda
pieza susceptible de tratamiento odontológico, más aún quirúrgico, tiene que ser sometida a radiografía, porque en la radiografía se puede ver ya ciertos indicios de que haya un proceso de degeneración del hueso. Entonces vemos también un quiste folicular, también puede ser causa de una osteomielitis. Todo esto también asociado a problemas inmunitarios, a problemas fisiológicos del paciente también puede ser, o carga bacteriana lo suficientemente poderosa para producir este tipo de infecciones. Seguimos viendo en la caries y necrosis pulpar, que así comienza. Una caries, necrosis pulpar, absceso, fístula, se hace celulitis, se hace flemón, o esto pasa localizado, pasan meses y de repente el hueso ya se murió. Este hueso es lo que está con osteomielitis maxilar y que después resulta con tratamientos bastante difíciles. Osteomielitis es una enfermedad muy difícil de tratar, traumáticas, sobre todo fracturas de tipo dentoalveolar o de tipo mandibular que han sido mal consolidadas. Puede producirse también osteomielitis. Bueno, y en cuanto a lo que es el tratamiento, ¿existe algún tipo de tratamiento que puedas tú realizarlo en consulta o una prevención si ya sospechamos se exarca la piecita dentaria afectada, un raspado, o ya necesita una cirugía que es más agresiva, que abarca más estructura? Hay varias formas de tratar este tipo de osteomielitis. El primero tiene que ser tratamiento antimicrobiano, por lo general de tipo hospitalario. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Ahorita lo que tenemos son la clasificación de las osteomielitis. A continuación tenemos en imágenes, son tres principales, ¿no? Osteomielitis aguda, crónica y también la llamada de Garré, que se presenta en los niños. Así comienza una osteomielitis de tipo aguda, con abscesos, con fistulización de un proceso odontogénico, que pasa el tiempo y que puede darse una osteomielitis crónica en el que el hueso ya presenta un daño mayor. Estas son fotos clínicas. Aquí hay que hacer tratamientos más agresivos y la antibiótico terapia que debe ser llevada por lo menos de 2 a 4 semanas, ¿sí? Y de tipo hospitalario. Infecciones e inflamaciones de los maxilares. Osteomielitis de Garré. Esta osteomielitis se presenta principalmente en los niños. La mayoría de este tipo es la que también hablábamos de capitas de cebolla que se presenta, es porque aquí el hueso se remodela. Las técnicas quirúrgicas te dicen que al extraer la pieza dental en mal estado, el hueso puede regenerarse solo sin grandes tratamientos de extirpación ósea, ¿no? Esa es la ventaja de este tipo de osteomielitis, pero también se puede presentar en niños mayores de 10 años, en un 6 a 10%, es bajo, pero sí se puede dar. La osteomielitis por lo general es una patología del adulto, ¿sí? Y como nos decías, ¿la osteomielitis se trata hospitalariamente o hay alguna que se puede tratar en un consultorio de manera ambulatoria? Los casos en que podría ser tratada es cuando es detectada a tiempo, una osteomielitis de no cronicidad, en la que se ve la necrosis y se puede hacer un debridamiento, que es una de los tipos de tratamiento. Podría hacerse este debridamiento o esta eliminación parcial de tejido óseo. Sí se puede hacer este tipo de tratamiento y que la osteomielitis no esté muy avanzada, se puede hacer de tipo de consultorio, pero ya en casos más avanzados, dependiendo del diagnóstico, sí es probable lo más probable es que sea de tipo hospitalario. Y en cuanto a la dosis de antibióticos, ¿tiene que ser mucho más elevada o tiene que ser intravenosa? ¿Tiene que ser ya en el hospital o cómo se maneja esto? Por lo general esto se maneja con la mayoría de estas osteomielitis, cuando ya es una osteomielitis declarada, sobre todo crónica, tiene que ser con penicilinas de amplio espectro, como vancomicina. Aquí hay bacterias que son resistentes a la penicilina. Por eso es que se usa en combinaciones de antibióticos. Incluso ya que es hospitalizado, el paciente se le debe remitir también a que le vea el infectólogo o la infectóloga para determinar
la terapéutica a usar. Por general se usa metronidazol, clindamicina, que son medicamentos que tienen penetración al hueso y que atacan a las bacterias que posiblemente están aquí. Aquí también hay que hacer cultivos y antibiogramas, es decir, tomar muestras para después de esta terapéutica saber específicamente a qué germen se está atacando en la osteomielitis, porque como es multi o polibacteriana, el atacar este tipo de bacterias resulta complicado y hay que hacer este tipo de estudio también. Y una de las razones puede ser que a un paciente que tenía una previa infección, se le sacó una muela y sin antibiótico, genera una osteomielitis, sí, ¿o no está relacionado? Puede generar una osteomielitis. El no uso de profilaxis antibiótica, no siempre, pero sí puede haber casos, y he visto casos de que se presenta osteomielitis, porque el paciente presentaba ciertas condiciones también de inmunosupresión, o tenía cierta hemoglobina un poco baja, pacientes anémicos, déficit nutricional, carencias vitamínicas, pacientes alcohólicos. Todos estos factores afectan, y más patologías también ya más graves como artritis, sida, diferentes tipos de enfermedades, o pacientes diabéticos más aún necesitan una cobertura antibiótica, porque en caso de una extracción puede difundirse este tipo de patología, ¿no? De producirse esto en los maxilares. Recuerden que una pequeña muela infectada puede generar esta necrosis del hueso, y si es que se va expandiendo puede llegar a que el paciente pierda varias piezas dentales, o incluso tengan que amputar un segmento de mandíbula o de maxilar. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que son los tratamientos y cómo se va eliminando todo el tejido que está involucrado, y vamos viendo cómo se va a incluso colocar prótesis o injertos óseos para recuperar todo lo que se ha perdido con la infección. Sí, aquí vamos viendo ciertos casos en que cómo se presenta la osteomielitis. Mira, el maxilar de piezas infectadas, o extraen piezas que han tenido infecciones sin cobertura antibiótica, algún proceso inmunitario débil, y mira, se presenta este tipo de patología. Así es como se ve la osteomielitis, ¿sí? Llegar a este tipo de tratamientos como hemimaxilectomía, es decir, eliminar la mitad del maxilar necrosado. No hay otra solución porque el hueso está muerto, ¿sí? Hay tratamientos como también la saucerización, que se llama, que es eliminar toda la cortical, toda la pared externa y dejar la pared interna. El debridamiento, que se puede hacer en consultorio, pero ya en este tipo de osteonecrosis ya hablamos de una recesión, que es un tipo de tratamiento más agresivo, pero el único, y luego con terapéuticas de reconstrucción de tipo microquirúrgica podré reconstruir este tipo de defectos que quedan. Mira este defecto grande que queda, era una extracción de un molar, se le extrajo 2 meses después, acude a la consulta de maxilofacial y encuentra que está con osteomielitis de los maxilares. Hubo que resecar todo ese proceso. Mira también aquí cómo puede invadir el seno maxilar, ¿sí? Y todo este segmento hay que retirarlo, ya que la osteomielitis puede avanzar por el hueso y llegar hasta la órbita. Mira aquí, y aparte del malar ha sido resecado, parte del proceso del piso nasal ha tenido que ser eliminado como única forma, y luego habrá que pensar en reconstrucciones microquirúrgicas, ¿no? Y en cuanto a lo que es la recidiva, ¿sí ha sucedido casos en que se elimina el diente, se realiza un pequeño raspado en el consultorio y luego de unos meses se ve que no, que la infección siguió y abarcó ya más dientes o fue muy agresivo? ¿Sucede en estos casos? Sí, pueden darse esos casos de que recrudezcan o recidiven esto. Vamos a hablar también de un examen específico, que es la gammagrafía ósea, ¿sí? ¿Qué es esto de la gammagrafía ósea? Este es un examen de medicina nuclear, imagenológico, que lo que no es específico, pero sirve para determinar ciertos indicios de comienzo de la enfermedad o la extensión de la enfermedad, ¿sí? Es como, se ve como una mancha caliente en esta sombra que vemos en la mandíbula. Esa mancha caliente nos indica que toda esa zona está con osteonecrosis, es decir, tiene osteomielitis.
en teoría, pero no es tan específico como una tomografía, pero sí te permite ver zonas que pueden estar comenzando esto. Utiliza una sustancia que se llama tenesio 99, que es un marcador para poder determinar la extensión y si hay indicios de una osteomielitis que por tomografía no se puede detectar porque recién ha comenzado. Es un examen complementario de determinación de osteomielitis muy interesante tenerlo en cuenta para diagnósticos o complementos de diagnósticos de osteomielitis maxilar y de los diferentes tipos de osteomielitis en el cuerpo humano, ¿no? Habíamos hablado de lo que son las enfermedades que predisponen a un paciente a padecer osteomielitis. Existen esas pastillas que son para los pacientes que tienen déficit de calcio. ¿Qué sucede con estos pacientes y la osteomielitis? ¿Cuál es la relación que existe? Bueno, en sí digamos que pacientes que toman calcio, que tienen osteoporosis, osteopenia, muchas veces el calcio no tiene mucha relación, ya que esto es una infección de tipo microbiana, de origen traumático dental, entonces el origen es diferente. Lo que sí es también se da un tipo de osteomielitis, que es la osteonecrosis por bifosfonatos en pacientes que toman este tipo de medicamentos, pero que su origen es distinto. Hay una osteonecrosis, es decir, una muerte del hueso, pero por los fármacos producidos. Es un diagnóstico diferencial que se hace con la osteomielitis crónica de tipo bacteriana. Sí, así como la osteoradionecrosis también es otro tipo de patología con la cual diferenciamos o hacemos un diagnóstico diferencial de la osteomielitis. La displasia fibrosa también es otra enfermedad que es de diagnóstico diferencial. Los pacientes que mayormente tienden a tener este tipo de problemas son los pacientes de deficiente higiene oral, con abscesos, con fístulas que llevan de periodos prolongados. Más aún si le aumentamos pacientes diabéticos, pacientes con desnutrición, pacientes con problemas o trastornos sistémicos tipo hepáticos, en las que hay mayores problemas o mayor susceptibilidad de infección. El uso también de corticoides, los corticoides, usos prolongados en pacientes que toman corticoides, como por ejemplo enfermedad de Addison. Estos pacientes tienden o son sensibles a infectarse. Entonces, cualquier proceso en la cavidad oral sin una buena cobertura antibiótica, sin una buena valoración, pueden ser susceptibles de que entren estas bacterias a la médula ósea del hueso y produzcan una osteomielitis con las consecuencias que hemos visto en las imágenes. Bueno, con esto vamos a llegar ya al final del programa. Quizá alguno de ustedes no llegó al inicio de este capítulo, entonces recuerden que la osteomielitis es una infección del hueso en la cual puede comenzar con una sola pieza dentaria y se puede ir expandiendo, se puede ir afectando a otras piezas, se pueden llegar a perder piezas dentales, incluso segmentos de la mandíbula o del maxilar. Y recuerden que toda patología que es detectada a tiempo tiene un mejor pronóstico, tiene un tratamiento más simple y esperemos no llegar a tener una osteomielitis ya complicada, hospitalaria. Tenemos especialistas en nuestro consultorio, tenemos a Jorge Luis, en pantalla aparecen los teléfonos al que se pueden comunicar. Recuerden que tenemos precios preferenciales para nuestros amigos televidentes y bueno, les agradezco por su atención y hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.